Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Reunión varonil. Introducción al estudio del libro de los Proverbios. Amados hermanos, les saludo fraternalmente esperando en el Señor que, al iniciar este segundo trimestre del año, Dios nos bendiga y ayude al estudiar su palabra. En esta ocasión estaremos estudiando el libro de Proverbios, de donde se extrajeron 10 lecciones y se plasmaron en nuestro cuaderno, El Camino Nuevo y Vivo, bajo el tema general, el hombre que siempre teme a Dios. Iniciaremos preguntándonos qué es o qué quiere decir proverbios. Se conoce como proverbio a la sentencia, adagio o refrán. El proverbio es una expresión de pocas palabras y se tornó popular con la finalidad de transmitir un pensamiento, enseñanza o consejo moral. Ahora bien, el ser humano tiene el deseo y busca por naturaleza aprender y comprender todas las cosas. Recordemos que la mente del ser humano se distingue de los demás seres vivos. El hombre con su mente analiza, conceptualiza, discute y crea debates en todo y por todo, desde la ciencia hasta lo sobrenatural. Esto es lo que se dice, pero nosotros centraremos nuestra atención en el libro de los Proverbios, que es el libro de la sabiduría de Dios, que comienza con el temor a Jehová. El libro de Proverbios declara que su autor es el rey Salomón, Proverbios 1:1, y que su inspiración es del Señor, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. El libro requiere fe en Jehová, no en la experiencia humana. Dice su palabra, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. El libro de Proverbios es un libro único entre los libros de la Biblia por varias razones. Se trata principalmente de una serie de proverbios o refranes llenos de sabiduría sobre una amplia gama de temas, en lugar de tratarse de una narrativa. Entonces, a diferencia de otros pasajes de la Biblia, estos fragmentos se pueden entender con cierta facilidad cuando se lee en forma individual. La mayoría de las escrituras están destinadas a leerse dentro de un pasaje más extenso, mientras que los proverbios son breves, independientes y que tratan diferentes temas en general, los cuales al atenderlos y llevarlos a la práctica, nos permitirá llevar una vida piadosa, lleno de valores y sobre todo llevar una vida de obediencia a Dios. Cuando hablamos de valores, ciertamente en nuestros días han desaparecido de la sociedad. Cuando en verdad se respetaban a las personas adultas en la familia y en la sociedad en general, se respetaba a las autoridades y símbolos patrios. Y no era porque se temía las sanciones que se hacían a acreedores por su falta, sino porque se les había enseñado, sembrando en la sociedad en general, los valores que permitían concederle a las cosas y a las personas el lugar que les correspondía. Ante esta realidad, vemos como un proyecto urgente de realizar el que todos que se convenzan que es necesario adorar a nuestro Dios y Señor, mostrando reverencia en el espacio donde nos reunimos y durante las reuniones presenciales que tenemos. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué camino debemos tomar?
Lo primero que se piensa, y sería hasta cierto punto fácil, crear y establecer un reglamento donde todos nos comprometamos a cumplirlo, y de no hacerlo, aplicar sanciones. Esto, como disciplina formativa, sería bueno, pero nos preguntamos, ¿cómo lo enseñó o cómo lo enseñaron las generaciones pasadas? Se considera que lo enseñó remarcando y haciendo énfasis en el temor de Jehová. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Salmo 34:11. Y también hicieron énfasis en el conocimiento del Santísimo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Ahora bien, viviendo y obedeciendo a Dios a través de su palabra, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2:5. No separemos las dos ideas, es decir, temor y conocimiento, para que no se interprete que el temor es por causa del castigo, pues debe ser para conocer al que está sobre todas las cosas, el que posee los cielos y la tierra. En este primer trimestre de este año 2023, al estar estudiando el libro de Nehemías, se ha estado haciendo énfasis sobre la forma en que en aquellos tiempos el pueblo se reunía para leer las Sagradas Escrituras. Mostraban un gran interés y fervor hasta comprenderla. Si esto no era así, ellos volvían al escriba y sacerdote Esdras y sus colaboradores para recibir la explicación hasta su total comprensión. Todo esto lo podemos leer en Nehemías capítulo 8. Recordemos, hermanos, las bendiciones que recibimos al leer cada día las Sagradas Escrituras. Su palabra nos dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3:15. Al estudiar el libro de Proverbios podemos entrever o distinguir una estructura básica del libro. Proverbios 1, del 1 al 7, nos ofrece una introducción del libro. Después de esto, los primeros 9 capítulos se centran en los proverbios llenos de sabiduría divina para instruir a los jóvenes. Proverbios 1:8 al capítulo 9, versículo 18. El capítulo 1 de Proverbios enfatiza la sabiduría. El capítulo 2 señala el valor de la sabiduría. El 3 nos enseña a confiar en el Señor con todo nuestro corazón. El capítulo 4 expresa la sabiduría de un padre. Y de los capítulos 5 al 7 nos advierten acerca de diversos pecados, incluyendo el adulterio. El capítulo 8 exalta las bendiciones de la sabiduría, mientras que el capítulo 9 nos proporciona el camino hacia la sabiduría. Luego, los proverbios generales se registran en los capítulos 10 al 29. Estos incluyen 3 secciones que cubren los proverbios de Salomón, Proverbios 10 al capítulo 22-16. Los proverbios de otros sabios piadosos lo leemos en Proverbios 22-17 al capítulo 24, verso 34. Y los proverbios adicionales de Salomón recopilados por los hombres de Ezequías, los leemos en Proverbios capítulos 25 al 29. La cuarta sección incluye 2 capítulos finales de autores adicionales. El capítulo 30 relata las palabras de Agur, mientras que el capítulo 31 contiene dichos sabios de Lemuel, incluida la famosa descripción de una esposa de carácter noble llamada mujer virtuosa. ¿Qué enseñanza podemos sacar al estudiar el libro de los Proverbios? La sabiduría que contiene el libro de Proverbios abarca la mayoría de los aspectos de la vida.
Los proverbios se centran tanto en los caprichos de la naturaleza humana como en la conducta básica de la persona justa y principalmente en la relación que el hombre debe tener con Dios. También es importante considerar que adquirir conocimiento es bueno, pero no olvidar que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23. Preguntémonos, ¿qué es lo que quiero conocer? Si lo que quiero conocer me trae o me traerá algún beneficio, ¿en qué ocupo mi tiempo? Para su respuesta, consideren el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. Y al ocuparse en las cosas de Dios, es decir, al leer su palabra, hacerlo de la manera que lo hicieron en el tiempo de Nehemías, que dicen que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8:8. Para ello es necesario orar y pedir sabiduría de lo alto. Esta sabiduría la leemos en Santiago 1:5 y 3:17, para así aumentar nuestro conocimiento de Dios. Pero si no tenemos sabiduría, nuestro conocimiento es en vano, ya que la sabiduría es precisamente la aplicación de los conocimientos a la vida. Por tanto, debemos aprender cómo poner en práctica lo que hemos aprendido, es decir, el conocimiento que tenemos. Porque sin sabiduría, por más conocimiento que tenga, este es inútil. Por eso es muy importante aprender a vivir lo que sabemos, lo que conocemos. Salomón, el hombre más sabio que haya existido, nos dejó un legado de sabiduría escrita en 3 libros: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, los cuales los escribió inspirado por el Espíritu Santo. En estos libros nos da pautas, es decir, normas y ejemplos de conductas e instrucciones para la vida. En el libro de Proverbios, Salomón transmite su consejo a través de proverbios, los cuales, como se ha dicho, son una frase corta y concisa, es decir, no rebuscada, que comunica una verdad moral. El libro de Proverbios es pues una colección de estas declaraciones de sabiduría, siendo el principal tema la naturaleza de la verdadera sabiduría. Salomón escribe y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Quizá esta sea la razón por la cual a lo largo de todo el libro Dios, a través de Salomón, procede a dar una gran cantidad y diversidad de ejemplos prácticos sobre cómo vivir de acuerdo con la sabiduría divina, es decir, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por tanto, debemos considerar al libro de Proverbios como la viva expresión del deseo de Dios de mantenernos en estrecha comunión con Él, sin que exista, por causa nuestra, la mínima barrera que impida mantener y gozar esa comunión con el Creador, gozando además de tener el Espíritu Santo y su gran poder. Judas 24. No obstante, teniendo todas estas verdades, hay quienes dudan y se preguntan: ¿es necesario para nosotros, los redimidos, estudiar el libro de los Proverbios? La respuesta contundente es sí, ya que ahí encontramos su paralelo en el Nuevo Testamento en pasajes como el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulos 5 y 6, también en Filipenses 4:8, y la epístola de Santiago. Los consejos de Proverbios representan aquella obra que nos corresponde hacer después de la que Dios ha hecho en nuestra vida. Es la que el apóstol Pedro enseña que debemos añadir a nuestra fe
Pedro enseña que debemos añadir a nuestra fe. Segunda de Pedro 1, 5 al 9. Amados hermanos, como dije al principio, tenemos la gran bendición de Dios de permitirnos iniciar un nuevo ciclo de estudios. Durante ese trimestre analizaremos lo que Dios conoce y ama, o aborrece y repudia de nuestra conducta como hijos suyos, como ciudadanos de su reino. Es notable que, si lo descrito como mal en este libro de Proverbios es considerado así y descalificado por el hombre que es imperfecto, ¿cuánto más lo será a los ojos de Dios, que es inigualable en perfección? Asimismo, debemos observar con detenimiento las consecuencias funestas para el que practica el mal. Dice la palabra, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Romanos 2:9. También nos dice el apóstol Pablo, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Romanos 13:4. Si bien este versículo nos habla del castigo de la autoridad humana, bien aplica al castigo de Dios para quien hace lo malo. Al iniciar el estudio de este hermoso libro, en esta ocasión, y como lo dije al principio, solo lo haremos en 10 lecciones con 10 hermosos temas de los muchos contenidos en este libro. Al estudiarlo, recuerde y comprenda que conocer a Dios es la clave para adquirir sabiduría divina. Observe y lea con atención los pensamientos y las lecciones de Dios dadas a través del hombre a quien dotó de una extraordinaria sabiduría, y algo muy importante, aplique estas verdades a su vida. Recuerde, estas verdades, estos proverbios son de Dios y no de hombres. Y recuerde, hermanos, no solo lea estos proverbios, sino llévelos a la práctica en su vida diaria. Si así lo hacen o así lo hacemos, serán o seremos bendecidos poderosamente por nuestro gran Dios y Señor. Oremos. Bendito Padre y Dios nuestro, expresamos una inmensa gratitud a ti por la gran bendición que nos das, Señor, de iniciar un nuevo trimestre. Un nuevo trimestre en el, como hemos dicho, iniciamos estudiando este libro de Proverbios. En él se encuentran estos hermosos proverbios que tú, Dios nuestro, diste a este hombre, a este siervo tuyo de la antigüedad, Salomón. Y se dejó o se quedó plasmado en tu palabra. Señor, es necesario que nosotros al leerlo pongamos todo nuestro entendimiento, nuestros 5 sentidos, y nos concentremos para entenderlos. Muchos de ellos son fáciles de entenderlos, algunos quizá complicados, pero sabemos y estamos conscientes que tenemos la ayuda tuya, Señor, tu presencia con nosotros, tu gran poder en nosotros y sobre todo el Espíritu Santo que está en y con nosotros para ayudarnos, Señor. Por eso, Padre nuestro, te ruego y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que participarán o participaremos en estas lecciones, y a los hermanos, Señor, que tengan un momento, un deseo de escuchar tu palabra, y que ellos puedan escuchar los audios que semana a semana se emiten, Señor. Solo así se crecerá espiritualmente. Solo así te conoceremos más, Señor. Si nosotros no lo hacemos así, sabemos, Señor, que seguiremos en la mediocridad en la cual a veces caemos precisamente por no poner interés en las cosas tuyas. Las cosas del mundo son atractivas, ciertamente, pero sabemos, Señor, por tu palabra, que es mucho mejor y de mucha más valía, Señor, el buscarte a ti. Tú con nosotros y nosotros contigo, Señor, tenemos asegurada la victoria. Deseamos ser hijos tuyos, hermanos, todos, llevando una vida victoriosa en ti, Señor. Sea con nosotros, Padre, en este nuevo trimestre, y bendice nuevamente a mis hermanos,
tanto a los que vayan a escuchar estos audios como a los hermanos que estarán dando las lecciones. Recibe, Señor, en esta hora nuestra gratitud por esta breve introducción que se ha hecho a este hermoso libro. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Recibe nuestra gratitud, la ofrecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.